Muy bien, seguimos en este programa después de conversar con el licenciado Eduardo Abeña. Muy interesante lo que plantea. Tengo un reparo que hacerle. En un momento él dijo, no pidieron préstamo al Fondo Monetario los Kirchner porque son unos imbéciles. Nada, yo creo que pues son unos ladrones, más bien, ¿no? Porque el Fondo Monetario lo que hace es ponerte un plan determinado, tenés que seguir ese plan, te dan una receta y un seguimiento de la utilización de ese dinero. Y como los Kirchner sabían que ese dinero lo iban a robar, evidentemente no quisieron ajustarse a ningún plan. Y comprometen a Argentina incluso con la banca privada, que mirá que la banca privada no te perdona. El endeudamiento financiero con los bancos, y bueno, tiene el rigor que tiene que tener un sistema bancario, financiero, en este caso de crédito, de préstamo. Ese sería un lindo tema. Está observando con atención, Conrado, esto. Es un lindo tema para tratar en su momento, Conrado. Gracias por estar con nosotros, porque una cosa es el endeudamiento con el sistema financiero privado a nivel mundial y otra cosa es con organismos, ¿no? Como por ejemplo el Fondo Monetario, el BID, que incluso el Fondo Monetario se lo puso siempre bajo esa propaganda comunista en América Latina, de, bueno, el Fondo Monetario Internacional, y ponían, viste, que Yankees go home, el imperio, la galera del tío Sam, como que es todo lo mismo. Y el Fondo Monetario es un fondo de reserva, es un fondo de recursos de las naciones, como para colaborar en momentos de dificultad de alguna de ellas, por ejemplo, problemas como los que están pasando ahora con la pandemia, temas de algún país que esté viviendo un problema de recesión, problema inflacionario muy alto. Pero claro, también tenemos que decir que el Fondo Monetario tampoco son las carmelitas descalzas y creo que no están los mejores economistas ni los mejores juristas en derechos financieros, fiscal, tributario. Están trabajando los grandes economistas y juristas, están trabajando en las grandes corporaciones mundiales privadas, en las empresas. Fíjate vos que ahora el BID incluso va por afuera y quiere lograr darle ese préstamo a la intendenta de Montevideo, que burla a la soberanía uruguaya, desconociendo la decisión de la Junta Departamental, desconociendo la decisión de los integrantes de la coalición de gobierno, que representando esa coalición de gobierno, bueno, coinciden en que no corresponde dar un préstamo y endeudar más a los uruguayos. Pero por fuera está negociando el BID, hasta incluso le plantea aportarle asesores, asesores en administración, en marketing, en obra pública. ¿Qué tema, eh? ¿Cómo te va, Conrado? Gracias por estar. ¿Cómo andas, Rubén? Bueno, siempre es un placer poder escucharte, poder intercambiar contigo, estar con la audiencia. Vaya tema, ¿no? El tema de los organismos internacionales de crédito. Mm. Eh, pero ahora, es como tú decís. Primero que los países son soberanos de poder decidir un endeudamiento en banca privada, digamos, local o internacional, Ujú. o recurrir a estos organismos multilaterales de crédito que están integrados también por los países. Uruguay integra el Fondo Monetario, integra el Banco Mundial, integra el Banco Interamericano para el Desarrollo, Ujú. eh, pero obviamente en el caso de estos organismos te dan préstamos condicionados, ¿no? Exacto. Al cumplimiento de determinadas metas, de determinados objetivos, y esos préstamos tienen un correlato que es que los intereses generalmente son inferiores a los intereses que cobraría la banca privada, Exacto. digámoslo así. Sí. Entonces, por eso los países terminan recurriendo a los préstamos internacionales, porque son intereses que son pagables, Ujú. que no son exorbitantes, pero claro, están condicionados. Exacto. Y es muy curioso porque toda la prédica que tuvo históricamente la izquierda de origen marxista con respecto a estos organismos y que una vez que cuando llegaran al gobierno, que no iban a pagar la deuda, etcétera, etcétera, lo primero que hicieron fue correr, arreglar con el Fondo Monetario, Ujú. y ahí hicieron un acuerdo enseguida que asumió el primer gobierno del Frente Amplio, y luego tomaron más préstamos, Sí. así que digo, nada de eso sucedió, y en definitiva quedaron incorporados a lo que es el mundo capitalista internacional, y de esa manera, bueno, el Uruguay siguió vinculado con estos organismos. Pero bueno, esta la Conrado, realidad, incluso incrementaron la deuda. sin duda, Incrementaron muchísimo la deuda externa del país. Quienes muchísimo, decían muchísimo, que no había que pagar la deuda, bien lo decís tú, eso yo lo muchísimo. recuerdo claramente, las banderas de la izquierda marxista, bueno, Yankees Sí, go sí. home, fuera el FMI del Uruguay, no pagar la deuda externa.
porque tenían aquel relato, ¿te acordás de que nos hacemos países dependientes y perdemos soberanía con esos Sí, sí. endeudamientos? Y nos endeudaron Bueno, mucho más. Dice un mucho amigo mío más. que tanto Astori como Vergara y otros, bueno, no son economistas, son contadores todos prácticamente, pero Mm. bueno, actuando como economistas, dice, fueron al mundo real, ¿no? Cuando tuvieron que ir a Estados Unidos y negociar con el fondo y negociar con algún organismo multilateral, se encontraron con el mundo real, se ve que hicieron un curso intensivo de cómo funciona la economía y después iban seguido, ¿no? Los veíamos prácticamente todos los Sí, años a pedir deuda. igual te hago un pequeño matiz, ¿no? En verdad, eso ellos lo sabían. Simplemente Claro, hicieron el juego al resto del Frente Amplio claro, para poder llegar al poder, para poder generar en la gente un sentimiento en contra de los que estaban gobernando, y una vez que estaban en el poder, bueno, hacer lo mismo exacto. que hacían los partidos tradicionales en el gobierno, porque en Ujú. definitiva es parte del mundo en el cual vivimos y estamos insertos. Entonces, de alguna manera también hubo una estafa, digamos, en lo Argumental, que fue ¿no? la argumentativa, en lo que fue la prédica, que obviamente no tenía absolutamente nada que ver con lo que verdaderamente pensaban, ¿no? O lo que pensaban que iban a hacer. Exacto. Así que bueno. Sí, ¿me dejás detenerme en ese punto? Porque Sí, esa estafa argumentativa es la constante de la izquierda marxista en el Uruguay. Seguro en el continente, pero nos atañe en nuestro país. Esa argumentativa es constante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué están planteando ahora? Que Arbeleche es una marreta, que el gobierno amarreteó, que hay que darle más plata a los uruguayos, que hay un empobrecimiento brutal, ¿no? Bajen el déficit fiscal, ellos lo habían dejado en el 5,1 el déficit fiscal, sí, es sí. decir, se iba generando déficit. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos aplican la política económica distribucionista, entonces al distribuir tenés que después o aumentás impuestos, porque si vos distribuís riqueza, ¿de dónde sacás esa plata? De los árboles no sale la plata. Entonces, bueno, hay que generar más impuestos para que el Estado tenga recaudación, o si no, emisión de deuda. Y el otro tema de ellos, que también es argumentativo y ellos no lo hacen, es hay que aumentar más los salarios porque han perdido este valor real, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia, la recesión, se ha generado ese efecto en el mundo, en el Mm. mundo. ¿Ellos cuándo aumentaron salarios que pudiéramos haber dicho, che, mirá qué incremento salarial se dio de acuerdo a las prerrogativas que el gobierno tiene? Acá me quiero detener porque hay una política que tendría que ser de Estado y se aplica en los países sensatos, que es lo que se llama la política pública de ingresos. Los salarios no se tienen por qué fijar por negociaciones colectivas. El salario es un fenómeno preciable que se da en el mercado, sobre todo en la actividad privada. Ahora, el gobierno se puede reservar, de acuerdo a un artículo de la Constitución, el derecho de decir, bueno, vamos a fijar un salario mínimo porque estamos en un momento crítico y vamos a ajustar la apreciación del salario porque la inflación se dispara, pero tiene que ver con una política de ingresos, que es privativa incluso del Poder Ejecutivo. Pero ellos hablan y hablan como que el Estado está obligado a hacer ajustes salariales, a hacer incremento de salario, pero eso solo puede ser incluso aplicable a lo público, a los empleados públicos, que a su Ujú. vez los empleados públicos no son productores de riqueza, ¿eh? No producen las riquezas del país para que se viva hablando de que tiene que aumentársele el salario y el salario real que han perdido. No sé si coincidís conmigo en eso. Ahí hay un tema también argumentativo muy dañino que está fogoneando a la opinión pública, especialmente, claro, a su tribuna. Esto para mí es pura galería, pero Ujú. tiene su afectación en la población, porque la gente que de esto no entiende mucho queda mareada, quedan en un plano de confusión. Sí, sí. Igual te diría, ¿no? En procesos inflacionarios parecidos que tuvo el Uruguay no hace tanto tiempo, incluso en los gobiernos del Frente Amplio, yo no recuerdo aumentos salariales a mitad de año, ¿no? Mm, Porque en todo caso los aumentos salariales, en el caso, por ejemplo, de los públicos, siempre se daban a partir de enero sí, y se daba sí. una vez por año. Eh, Ahora hay una tónica distinta, se decidió un aumento general de salarios y jubilaciones para poder bueno, mitigar el efecto de la suba de algunos productos que Ujú. todos conocemos, y que el poder adquisitivo no caiga y que se pueda ir recuperando salario, pero digo, esta receta que se está aplicando por parte de este gobierno, yo no Mm. la vi aplicarse en los No la gobiernos del aplican, Frente Amplio. no la Entonces, aplican. es más, sí lo que vi fue una política muy intensa, por ejemplo, de ajuste fiscal en el año 2016, para poder pagar los incrementos que se dieron en el presupuesto nacional del 2015,
se tuvo que hacer un ajuste fiscal que recayó sobre los trabajadores y sobre los jubilados. ¿Por qué? Exacto. Porque aumentaron las tasas del IRPF y las tasas del IAS. Sí, Entonces, sí. tanto que hablan de ayudar al poder adquisitivo de los uruguayos, recordemos que en el 2016 tuvieron que hacer un ajuste fiscal y actuaron sobre los ingresos de las familias, ¿no? Totalmente. Sobre los salarios y sobre las jubilaciones. Totalmente. Eh, Y recuerdo que ese ajuste estaba vinculado también a las tarifas públicas de la luz y del agua. Y recuerdo que la tasa de conectividad, o sea, la tasa de conexión de un contador de agua, había incrementado su tasa en el 32%, no sé sí, si te sí, acordás, y me después acuerdo, sí, sí. y se acompasaba con un aumento que creo que estaba en el 8% del agua y un 9%, que fue un escándalo, todo ese tarifazo que habían metido, que Sí, sí. desató después como digamos que determinó una insinuada recesión económica que ya estaba en el país. Y hacia el 2017 se vino la debacle, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el 2019 el Uruguay creció menos del 0,2%, que en verdad Claro, es un crecimiento prácticamente nulo, y claro, es más, ese crecimiento se explica por las pasteras, claro. tanto por UPM como por Montes del Plata. Así que si desagregamos el efecto de las pasteras, el Uruguay entró en recesión, Claro. ya sobre el último año del gobierno del Frente Amplio. Entonces, bueno, las cosas siempre en sus justos términos, ¿no? La economía que recibió este gobierno fue una economía bastante golpeada, con una recesión, porque en definitiva era prácticamente una recesión, con un déficit fiscal altísimo, como tú bien lo dijiste, con pérdida de empleo, 56.000 empleos habían perdido en el último quinquenio, en el quinquenio que gobernó el doctor Tabaré Vázquez, y ante una situación inflacionaria también que tenía sus complicaciones. Entonces, todo eso recibió este gobierno y este gobierno tuvo que afrontar eso y aparte la pandemia. Y aparte cosas que no se hicieron, ¿no? Cosas que Claro. no se hicieron. ¿Por qué? Infraestructura, por ejemplo, falta mucha infraestructura, Sí, pero problemas de conectividad. me quería referir sobre todo Empresas en a las... estado de debilidad, ya habían empresas muy débiles, Sí, empresas que claro. estaban al borde de la quiebra, que habían hecho lo que se llamaba la reducción de gastos, por ejemplo. Ese es otro Bueno, tema que yo no logré pero ver un mapa, Conrado, te dejo la palabra, de la cantidad de empresas que fueron cerrando en esos años, 2016, 17, 18 al 19, por ese país que ya estaba en recesión, como tú decís. Ahí se perdieron puestos de trabajo porque muchas sí, empresas fueron cerrando. sí, sí, sin duda, sin duda. En materia de empresas públicas, digo, el agujero que había quedado en ANCAP es Bueno, notorio, ¿no? sí. Y donde el Estado todos los uruguayos tuvimos que capitalizar ANCAP en 900 millones de dólares en el año 2016 Mm. por esta, eh, digamos, iba a utilizar un calificativo, pero, a ver, por lo que hizo Sendic, ¿no? Por el Este, licenciado que no fue. pongámoslo en esos términos, ¿no? Por lo que hizo Sandic y también por las inversiones el plan de inversiones que realizó Daniel Martínez, ¿no? Mm, Que a veces nos olvidamos de nombrar. Pero yo me refería a las cosas que no se hicieron, Rubén, y que tienen que ver con materia de seguridad social. mm, ¿Por qué? Porque en el año 2017, yo recuerdo cuando el expresidente Tabaré Vázquez volvió de un viaje oficial a México, y allí se le preguntó sobre el tema de los cincuentones y el tema de la seguridad social, y él dijo que, según los números que tenía el gobierno, que la seguridad social necesitaba una reforma. Lo dijo él en el año 2017. Dijo, pero no va a ser este gobierno, sino va a ser el próximo gobierno quien va a tener que afrontar esa reforma. Fíjense que a mitad de gobierno anterior, en mm. vez de asumir la responsabilidad de todo gobernante, de decir, bueno, tenemos que hacer una reforma, vamos a comenzar. Vamos a convocar un diálogo social, vamos a convocar a todos los partidos políticos. ¿Sobre qué base se tiene que sentar la próxima reforma de la seguridad social? Vamos a hacer un estudio, un diagnóstico de la situación. Nada de eso se hizo. No lo hizo Tabaré Vázquez, no lo hizo Astori. Astori también, que había anunciado que si se seguía por este sendero, el Uruguay iba a entrar en una zona muy complicada en materia de seguridad social. No hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, es este gobierno que tuvo que asumir la situación de convocar
a una comisión de expertos, trabajar fuertemente durante un año, durante 13 meses, para ser más exactos, intercambiando entre los partidos políticos, entre las organizaciones sociales, con integración del Frente Amplio y con integración del PIT-CNT. Digo esto porque el PIT-CNT ahora pide un diálogo social en materia de seguridad social. Sí. ¿Dónde estuvo el PIT-CNT? Si estaba integrando la comisión, tenía uno de los miembros, era del PIT-CNT, donde se dio toda una discusión y donde se convocaron a cientos de delegaciones. No es serio. El planteo que hace el PIT-CNT no es serio. ¿Viste Como que tampoco es volvemos a la serio. constante? ¿Viste que volvemos a la constante que hacen que son demócratas, se integran cuando son convocados, en este caso una intersocial o un equipo de trabajo para el tema de la seguridad social, con expertos, y después salen a la prensa y mediáticamente a decir que convocan a una intersocial y a su vez a plantearle al presidente que no están de acuerdo con esa, ya están diciendo que no están de acuerdo, y ¿sabés lo que están planteando? Un referéndum, si acaso sale, que además es inconstitucional, un Inconstitucional. referéndum, si acaso sale una reforma de la seguridad social. Yo Sí, sí. cierro el comentario con esto. Ayer le pasé a varios amigos una locución que revisando material de Wilson Ferreira Aldunate, una de sus famosas oratorias, cuando él decía, con las dictaduras de derecha y ni con las dictaduras de izquierda, no tenemos nada que ver, ni con la de izquierda ni derecha. Somos republicanos, tenemos que ver con la república. Y luego decía, con el enemigo, con el enemigo no podemos avanzar en la república no puede avanzar con el enemigo. Y hay que decirlo claramente, el PICNT, Frente Amplio, es el enemigo marxista de la República Oriental del Uruguay. Están todo el tiempo engañando, dicen una cosa y salen después a la opinión pública a provocar disturbio retórico, por lo menos, ¿no? Esa cosa distorsiva. Bueno, ahora los señores ponen en vilo otra vez al sistema político diciendo de que si no van a ir a un referéndum. Parecen Putin, ¿viste? Están con la amenaza permanente, Sí, si no sí, vamos, claro. te tiramos misiles, ¿eh? Sí, sí. Sí, Imposible. sí, sí, tal cual. A ver, esto es también se preveía que podía suceder, ¿no? Una vez que triunfara una coalición republicana, ellos iban a intentar por todos los métodos habidos y por haber, los santos y los no santos, Claro, los legales y los no tan legales, claro. para intentar confrontar, para intentar debilitar, para intentar movilizar. Y es la práctica que ellos utilizan cotidianamente. Y lo hacen también tergiversando, mintiendo, falseando las realidades, lo que lo hace bastante jodido, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, lo principal es pararse firme, pararse en los valores, en los conceptos, en las necesidades de los ciudadanos, de los uruguayos, y bueno, y trabajar en pos de poder mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y si el Frente Amplio en el Parlamento no quiere acompañar determinados proyectos, que no los acompañe, pero que dé la cara, que explique por qué, que Claro. diga cuáles son sus verdaderos objetivos. Y qué bueno que luego la ciudadanía sea la que decida. Yo estoy convencido, en materia de seguridad social, si bien es una reforma que es bastante impopular, lo que sí creo que tenemos que avanzar rápidamente es en la reforma de la Caja de Profesionales Universitarios, que, como ustedes saben, está viviendo momentos complicados, que viene ya de décadas en las cuales de deterioro, en Sí. las cuales no se atendió el problema que se venía, y ahora se está anunciando de que si sigue la cosa así, hacia el 2024 se le va a Sí, empezar a complicar para poder pagar jubilaciones. Y eso, sí, sí. obviamente, como Estado, que tiene que velar por el interés general, por el interés también de los profesionales que aportaron, Sí. eso no se puede permitir. Por eso digo, avancemos. Yo sugerí públicamente que en materia de reforma de la seguridad social, que vengan al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo varios proyectos de ley. Uno que tenga que ver con la reforma global, con la reforma de BPS, de las actividades amparadas en BPS, otro que tenga que ver con la caja de profesionales universitarios, otro de la caja bancaria, otro de la caja notarial, otro de los subsistemas militar y policial. De esa manera, yo estoy convencido de que primero vamos a tener un tratamiento parlamentario distinto, mucho más eficiente. No, la reforma de la caja de profesionales no se va a empantanar
en la reforma global, que va a tener sus problemáticas en la discusión, y yo creo que metodológicamente es lo que debería hacer el Poder Ejecutivo. Por esto que yo lo he dicho en las últimas horas, y esperemos tener en este intercambio que vamos a tener con el presidente de la República la semana que viene, todos los legisladores de la coalición, él nos convocó a Residencia de Suárez para poder hablar justamente de la reforma de la Seguridad Social. En lo personal quiero intercambiar con el presidente esta idea para poder avanzar en alguno de los subsistemas de seguridad social e intentar avanzar en la reforma global. Si no están los votos, Tú lo no habías estarán. planteado, Pero... tú lo habías planteado en este programa, es muy interesante esa idea, tu idea, porque incluso la problemática que enfrenta la caja profesional puede ser el punto de partida para ver ese desagregado de información y que traten por sector el tema, no globalmente, el sistema de la seguridad social, como tú decías, sino la seguridad social vinculada a profesionales, la seguridad social vinculada a militares, a policías, vinculadas a lo rural, a comercio, por ejemplo, ¿no? A industria y comercio. Es decir, ir desagregando, desglosando los temas y ver qué solución tiene cada sector de la seguridad social, porque Es tú lo así. habías planteado en el programa anterior y me parece muy Sí. interesante eso. Y además está bueno recibir todas las propuestas posibles y ver en ese mapa más completo, bueno, por qué sistema se puede optar. Yo Sin creo que es el duda. momento. Y concomitantemente te digo también, yo voy a volver a insistir, como lo dije también en programas pasados, sobre nuestro proyecto de jubilación activa, que creo que también debería de ser desagregado de la reforma global. ¿Por qué? Porque en esto me da la sensación, por lo que yo he conversado, que todos estamos de acuerdo, ¿no? Permitir a aquellos que llegan a la jubilación con determinadas condiciones, en determinadas condiciones, que puedan seguir cobrando su jubilación, pero que queden habilitados para el trabajo. Sí, No nos parece justo, lo volvemos a repetir, no nos parece justo castigar a muchos jubilados para que no puedan seguir trabajando, seguir aportando a la sociedad, seguir aportando a uno mismo, porque en definitiva uno se mantiene activo para la salud mental, es claro, fundamental para claro. poder seguir cumpliendo con una vocación. Yo siempre pongo el ejemplo de los periodistas que te miro, digo, los comunicadores, y fíjate, a ver, un comunicador, un periodista que se jubila y que justamente está en la etapa de madurez, ¿no? Desde sus conocimientos, de cómo encarar la profesión y demás, se jubila y parece que es la muerte civil. No Sí. puede ir a una radio a tener una columna, ¿no? Remunerada, porque si no le sacan la jubilación, ¿no? Claro, Por claro. ejemplo, Por no ejemplo, puede claro. escribir en un diario, ¿no? Una columna en un diario, y si lo hace, lo tiene que hacer de forma honoraria, porque si no le sacan la jubilación. Exacto. Entonces, el mundo entero ya vive la jubilación activa y sería muy bueno que con determinadas condiciones quede habilitado para el trabajo, que se derribe la incompatibilidad jurídica que existe Claro. en la actualidad para, sobre todo, la misma afiliación dentro de DPS, que generalmente es la de industria y comercio, que es donde está la mayoría de los Claro, trabajadores del Uruguay. exacto, exacto. Es una muy buena idea, Conrado, esa muy buena. Incluso podríamos decir que es una idea que está bueno desagregarla y es paliativa en verdad, porque Sin lo que duda. está haciendo es tratar de compensar lo que ya pasa a ser un castigo en vez de una jubilación, ¿no? Porque el Estado castiga a esa persona a que se jubile con una baja jubilación muchas Exacto. veces y que no pueda tener otro ingreso y no pueda seguir con su profesión, como tú decís, con lo que es su vocación, su pasión, porque contradice lo que significa la palabra y el concepto de jubilarse, ¿no? Que viene de júbilo, De viene del júbilo. estado de alegría. Y eso de alegría Claro. no tiene nada, pasa a ser un castigo, ¿no? Es un Estado que su seguridad social está castigando a sus ciudadanos, que le aportó toda la vida. Pues estamos hablando de gente que trabajó 35, 40 años aportando y que después se Total. encuentre con bajas jubilaciones y que a su vez le diga al Bueno, Estado, no, y no podés trabajar en otro lado porque si no, te penalizamos. cuánta gente conocemos, Rubén? ¿Cuánta gente conocemos que una vez que la persona entra en el estado de jubilación, se deprime, ¿no? Claro, claro. Y no encuentra un sentido a la vida o la vida que tenía. Entonces, eso es muy complicado. Yo creo que Sí. esto mejora ostensiblemente todas esas variables, esas situaciones,
y le permite a la persona mantenerse activa y poder trabajar de la manera que lo quiera hacer. Si lo quiere hacer zafral, si lo quiere hacer solamente en el invierno, claro, lo quiere hacer 2 días a la semana, que lo pueda hacer, que aporte, que obviamente que aporte a la claro, seguridad social cuando lo haga, porque claro. tiene que hacerlo, que lo haga para todo el sistema, que cotice en el BPS, pero que tenga esa libertad. Yo creo que es fundamental y nosotros vamos a insistir y también vamos a hablar con el presidente. Yo sé que el presidente está de acuerdo con esta idea, yo lo he conversado con él en varias oportunidades, él está de acuerdo con esta idea, pero hay que ver qué hacemos. Si lo hacemos Bien, aparte de la reforma bien, o inmerso en la reforma. Yo bien. creo que para que esto salga lo más rápido posible, no se demore, que lo mejor es en un proyecto aparte, por eso nosotros vamos a Sí, presentar un sí, proyecto aparte, que claro, esto se discuta porque tiene determinados consensos y que pueda salir rápido. sin Y que duda. bueno, la reforma global ya es algo más pesado, bueno, que se dé la discusión que se tenga que dar en el Parlamento. Perfecto, Conrado. Y después te voy a pasar algunas ideas también, como te pasé respecto a un sistema sindical, respecto al BPS. Capaz que te puede servir o les puede servir. Sí, Siempre es claro, bueno, y siempre, eso es la democracia, ¿no? Poder tener ese trasiego de comunicación y pasar tal ideas, cual. por supuesto, fundamentadas, asesorándome con letrados de importancia, investigando Buenísimo, temas, y fundamentando las cosas. Cerraríamos buenísimo. la nota yo si tuviera la posibilidad, pero como te censuran las redes sociales, yo pondría el jubilado de Héctor Galiardi, no mejor que el jubilado, porque lo que dice él ahí es impresionante y tiene mucho que ver con esto que hablamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, no podemos poner. Después te paso el jubilado de Galiardi, te Está vamos a bueno, pasar. cómo no. Conrado, te mando un gran abrazo, ¿eh? Buen fin de Rubén, un semana. abrazo Nos vemos la grande, semana buen que fin de viene. semana. Muchas gracias, un saludo El para todos. diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, amigo de la casa, por supuesto, hablando en su columna de los viernes. Vamos a una pausa y ya recibimos a la escritora Mercedes Vigil, quédate ahí.